tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte. Soy Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro aquí en las instalaciones de la Dirección de Televisión Universitaria, en los estudios de TV UAT, para platicar con la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez, a quien le doy la bienvenida, doctora, por segunda vez aquí en el programa Punto y Aparte. Muchas gracias. Gracias por estar aquí nuevamente, me da mucho gusto recibirla. Y ella nos viene a platicar ahora cuál es el resultado de su participación en el 9º Congreso Mexicano de Ecología. ¿Es así, verdad, doctora? Así es. Muy bien. Si me permite, brevemente voy a hablar un poquito de su trayectoria para recordarle a nuestro teleauditorio que la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Sus líneas de investigación abarcan la ecología forestal, la dendroclimatología, así como la ecología y conservación de comunidades vegetales y animales. Cuenta con perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. En esta ocasión nos viene a hablar ella, junto con su alumna de posgrado, Zaida Contreras, sobre su participación en el 9º Congreso Mexicano de Ecología, que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado mes de octubre. Doctora, pues entrando en materia, platíquenos cómo le fue en el Congreso. Entiendo que fue a presentar sus investigaciones sobre los pinos piñoneros de Tamaulipas y su respuesta a la precipitación. Le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de estudiar el potencial dendrocronológico de los pinos piñoneros en estas zonas semiáridas de Tamaulipas? Sí, el potencial dendrocronológico se refiere a la capacidad que tiene una especie de árbol de registrar en sus anillos de crecimiento la variabilidad del clima del lugar donde vive. Conocer esto, en principio de cuentas, pues es fenomenal, ¿no? Por sí solo. Pero además esto nos da la oportunidad de conocer a través de los anillos de crecimiento de los árboles cómo se ha comportado el clima a través de los años, tan atrás en el tiempo como edad tengan esos árboles que estamos estudiando, ¿no? Esto es importante porque nos permite saber cada cuánto se presentan por ejemplo, sequías severas en la región, ¿no? Y pues esa importancia porque podemos evitar situaciones catastróficas como pues las sequías severas que traen consigo pérdidas de cultivos, pérdida por muerte de ganado y el desarrollo de incendios forestales masivos, ¿no? Entonces por eso es importante conocer todo esto. Doctora, antes de continuar con las preguntas sobre los pinos piñoneros, ¿cómo le fue en el Congreso y quiénes asisten a ese Congreso? ¿Qué investigadores? Bueno, en este congreso se reúnen pues todos los científicos que estudian dentro del ramo de la ecología, acuden estudiantes, investigadores que trabajan en instituciones educativas de nivel superior, ¿no? Que realizan una infinidad de trabajos dentro del área de la ecología. Entonces esto nos da la oportunidad de asistir, pues de actualizarnos. Por un lado, ¿no? Conocer a otros colegas que trabajan nuestro mismo tema, por ejemplo, intercambiar ideas y también establecer contactos nuevos, ¿no? De colaboración. Entonces, es una oportunidad muy, muy grande que pues quisimos aprovechar. Intercambiar conocimientos. Sí, así es. Muy bien. Continuando con el tema, doctora, ¿qué características particulares hacen que los pinos piñoneros sean sensibles a la variabilidad de la precipitación? Sí, los pinos piñoneros son relevantes para la dendrocronología porque precisamente se distribuyen en aquellas zonas semiáridas, es decir, donde la precipitación es escasa. Por lo tanto, este factor climático es el que determina su crecimiento radial, es decir, el ancho de sus anillos, ¿no? Entonces, esto es importante porque a través de ellos podemos conocer o hacer reconstrucciones de clima en el lugar donde ellos se distribuyen. Muy bien. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de muestreo dendrocronológico en los 9 sitios forestales seleccionados aquí en la Sierra Madre Oriental?
Ok, aquí es donde nosotros entramos con nuestras dotes de explorador. Sí, porque en primer lugar, pues nos adentramos en la Sierra Madre Oriental, en el suroeste de Tamaulipas, para constatar pues la presencia de los pinos piñoneros y también corroborar en qué sitios se encontraban nuestras especies de interés, que en este caso pues fueron Pinus embroides, que es el pino piñonero, que es el más común, que es el que produce el piñón que nos comemos, el rosita, y Pinus nelsoni, que también lo conocen como piñonero duro o piñón prieto, y Pinus pinciana, que es el piñonero llorón, ¿no? Entonces, ya que ubicamos estos sitios, lo que hicimos fue también seleccionar aquellos árboles de apariencia longeva, es decir, aquellos árboles que tienen ramas gruesas, que ya su copa no es tan cónica, sino más bien aplanada, que incluso su corteza es más delgada, ¿no? Estos árboles viejos son los que más información nos aportan por la cantidad de años que han vivido, ¿no? Entonces, en estos trabajos de campo, también lo que utilizamos es una herramienta clave, que es el taladro de Pressler, ¿no? Que con ellos sacamos muestras de madera de los árboles, núcleos de crecimiento, que son los que tienen los anillos de crecimiento y por lo tanto la información climática. Eso es lo que hicimos en campo. Correcto, doctora. Ahora díganos, por favor, ¿qué técnicas se utilizaron para procesar y fechar los anillos de crecimiento de los pinos piñoneros y cuál es la relevancia de estas técnicas en este tipo de estudios? Sí, bueno, una vez que obtuvimos nuestras muestras de campo, nos las llevamos al laboratorio, ¿sí? Al laboratorio de Ecología Forestal y Dendrocronología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ahí estas muestras las pulimos, las lijamos, luego las pulimos para resaltar los anillos de crecimiento, ¿no? Una vez que los podemos visualizar muy bien, podemos fechar el año exacto de su formación. Y esto lo logramos utilizando un programa que se llama Cofecha. Lo que hace este programa es que se comparan todos los anillos de crecimiento de todas las muestras que sacamos en campo, ¿no? A través de pruebas estadísticas que nos permiten pues hacer un fechado exacto. Una vez que nosotros fechamos, ¿no? Sabemos en qué fecha se formó cada anillo, lo que hacemos después es medir el ancho de cada uno de ellos, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces también hacemos una comparación entre todas las muestras y para poder comparar entre árboles viejos y jóvenes, porque también muestramos jóvenes, porque estos árboles jóvenes nos permiten visualizar mejor esos anillos de crecimiento. Lo que pasa es que en los árboles viejos los anillos se comprimen mucho por su edad. Y es difícil observarlos, por eso nos apoyamos en árboles jóvenes. Pero para hacer esta comparación utilizamos un programa que se llama ARSTA, ¿no? Este programa estandariza esos crecimientos de los árboles y entonces con otras pruebas estadísticas muy rigurosas es que entonces podemos saber finalmente pues el potencial dendrocronológico de los árboles. Vaya, doctor, pues muy interesante. Entonces, el espacio que hay entre círculo y círculo es lo que nos habla de la cantidad de precipitación pluvial que cayó en ese año. Así es. Lo que nosotros observamos es que estos árboles pues responden al factor climático de precipitación, ¿no? Es decir, cuando las lluvias son abundantes en el lugar, el ancho de los anillos pues es más grueso. Cuando las lluvias escasean en el lugar donde crecen, producen anillos muy estrechos. Esta es nuestra guía. Es el patrón que seguimos. Muy bien. Según los resultados, doctora, ¿cuál es la relación específica entre el ancho de los anillos de crecimiento de los pinos piñoneros y los valores de precipitación en la región durante el periodo de análisis? Sí, aquí está lo muy interesante porque nosotros ya teníamos como antecedente, ¿no? que estos pinos piñoneros responden a la precipitación. Con todas estas pruebas estadísticas que realizamos, constatamos que efectivamente estos pinos piñoneros responden a la precipitación, pero no a cualquier lluvia que cae durante el año, sino que lo sorprendente es que estos pinos piñoneros responden a la lluvia
que se presenta durante el invierno y primavera. Esto es bien interesante porque no es en esta temporada donde se recibe la mayor cantidad de precipitación en la región, ¿cierto? Sí. Sin embargo, es muy evidente que no es entonces la precipitación torrencial que se presenta durante el verano el que promueve el crecimiento de los pinos, sino aquellas lluvias que son más ligeras y suaves y que se presentan durante el invierno, derivadas de los frentes fríos, ¿no? Que esto combinado con las temperaturas más templadas en esa temporada permiten que la humedad en el suelo se conserve o se retenga, para que entonces en la primavera del año que viene, iniciando la primavera, que es cuando los árboles despiertan y activan su actividad, realizan ya actividades metabólicas, entonces les sea posible crecer, ¿no? Este es un hallazgo muy importante, ¿no? Súper interesante, doctora. Que pudimos ahí documentar. Y es en el momento en que ellos, si echan flores, empiezan a florecer, empiezan las hojas a reverdecer, a nacer y a estar nuevamente a reverdecer. Sí, por eso esas situaciones es lo que podemos observar al inicio de la primavera. Los árboles reactivan. Se le dice que salen de la dormancia porque sí pareciera así como si se echaran a dormir durante el invierno y despiertan cuando la luz empieza a ser mayor y la temperatura incrementa durante la primavera. Pero si estos pinos tienen humedad en el suelo, pues obviamente la van a aprovechar para crecer más. Doctora, dígame ahora, por favor, ¿qué implicaciones tienen los valores de correlación observados entre el crecimiento radial de los pinos y la precipitación en términos de su capacidad para capturar señales climáticas? Sí, fíjate que los valores de correlación entre el ancho de los anillos de estos pinos piñoneros y los valores de precipitación regional los encontramos elevados. Y pudimos también constatar que nuestros valores, los que obtuvimos en este estudio, se encuentran dentro de los más altos documentados dentro de los otros estudios dendroclimáticos de la región noreste del país. Lo que quiere decir que nosotros estamos dando a conocer o constatando, ¿no?, el potencial determinante de los pinos piñoneros, ¿no?, que pueden ser utilizados para realizar reconstrucciones climáticas en la región, en el suroeste de Tamaulipas. Muy bien, doctora. Y antes de irnos a un corte, una última pregunta. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio sobre la sensibilidad de los pinos piñoneros a la precipitación estacional invierno-primavera y cómo podrían influir estos resultados en la gestión de la región? Sí, fíjate que con esta asistencia al Congreso Mexicano de Ecología 2024 en Chiapas, pues dimos a conocer a nivel nacional, ¿no?, que los pinos piñoneros de Tamaulipas tienen un potencial dendrocronológico comprobado, ¿no?, que los anillos de crecimiento de los pinos piñoneros responden a la precipitación de invierno-primavera. Que los pinos piñoneros son confiables, ¿sí?, para reconstruir la precipitación, en este caso de invierno-primavera de la región, a través de sus anillos de crecimiento. Y finalmente también podemos ver con toda esta base científica que es posible anticipar los eventos climáticos extremos, como las sequías, ¿sí?, para que nos podamos preparar y evitar situaciones, ¿no?, de impacto negativo, ¿sí?, por ejemplo, la pérdida de cultivos, la pérdida de ganado o el desarrollo de incendios forestales masivos. Bien. Sí. Muy bien, doctora, pues si me permite, ahora sí vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Punto y Aparte. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y ahora me acompaña la estudiante de maestría, Zaida Lucero Contreras Mata. Ella es alumna
de la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez. Y Zaida, bienvenida. Gracias. Entiendo que estás estudiando la maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente. Sí, es correcto. Muy bien. Zaida, coméntame por favor sobre la investigación que presentaste allá en el Congreso, que fue reconstrucción de la precipitación con anillos de crecimiento de pinos piñoneros en el suroeste de Tamaulipas. ¿Es así? Sí, es correcto. Muy bien, te pregunto, ¿por qué es importante estudiar los pinos piñoneros en la Sierra Madre Oriental de Tamaulipas y qué información nueva aporta esta investigación? Bueno, los pinos piñoneros en Tamaulipas crecen en climas semiáridos, en suelos someros que son de poca fertilidad y baja capacidad de almacenamiento de agua. Esto potencia su utilidad para estudios dendrocronológicos orientados al análisis de las fluctuaciones del clima a través de sus anillos de crecimiento anuales. A diferencia del último trabajo que se realizó en la región, este estudio consideró a las 3 especies que se distribuyen en Tamaulipas. Esto hace que los anillos de crecimiento anuales sean una fuente más confiable de información indirecta sobre la variabilidad del clima en esta región, en el suroeste de Tamaulipas. Además, también en este estudio se utilizó la última metodología, que consiste en cargar los programas dendrocronológicos en el software RStudio, que con este programa fue que se realizó el análisis estadístico del crecimiento radial de los pinos piñoneros. Correcto, Zaida. Ahora, dime cómo se seleccionaron las 3 especies de pinos piñoneros para este estudio y qué características los hacen adecuados para la reconstrucción de la precipitación. Sí, el primer paso fue ubicar la distribución natural de estas 3 especies, que se encuentran en laderas pronunciadas, el suelo es pedregoso y que tiene poca fertilidad y también poca humedad. Posteriormente, ya dentro de los sitios de muestreo se seleccionaron árboles longevos, pero también se consideraron árboles jóvenes. Esto para evitar la problemática de cuando se comprimen los anillos, cuando los árboles llegan a su longevidad. También estos árboles que se seleccionaron son árboles sanos, es decir, que no presentaran daño por plagas o por incendios forestales o algún daño mecánico. Estas características hacen que la señal climática sea más fuerte en todos los ejemplares muestreados. El por qué los pinos piñoneros son adecuados para una reconstrucción es porque son un grupo de árboles que son climáticamente muy sensibles, es decir, tienen la capacidad de reflejar en sus anillos de crecimiento anuales la variabilidad de la precipitación, y con esto se puede reconstruir cómo han sido los patrones de lluvia y la frecuencia de sequías. Estas especies de las que me hablas, tengo aquí, son el Pinus cembroides, el Pinus nelsoni y el Pinus pinziana. Sí, es correcto. Son 3 especies de pinos piñoneros. Sí, que se distribuyen en Tamaulipas, en el suroeste de Tamaulipas. Correcto. Muy bien, ahora bien, Zaida, dime en qué consiste el proceso de extracción de núcleos de crecimiento con el taladro de Pressler y cómo contribuye al análisis dendrocronológico. Bueno, la extracción es este procedimiento que se realiza ya dentro de los sitios de muestreo. A los árboles seleccionados se les extraen de 2 a 3 núcleos de crecimiento. Los núcleos de crecimiento son nuestras muestras. Esta extracción se realiza con el taladro de Pressler, que es un instrumento que mide 50 centímetros de largo y tiene un diámetro de broca de 5 y 12 milímetros. Esta extracción se realiza a 1.30 metros del suelo, perpendicular al fuste del árbol y en dirección de la pendiente. Esto para evitar problemas de liberación o supresión de la madera en el tronco. Y con este procedimiento es posible realizar el análisis de los anillos de crecimiento anuales y después aplicarles técnicas dendrocronológicas especializadas para poder observar la variabilidad del ancho de anillo y relacionarlo con algún factor climático. Muy bien, Zaida. Oye, antes de seguir preguntándote, a ver, dime, ¿de dónde surge en ti el interés por estos estudios? Bueno, mi licenciatura yo me titulé por tesis, y ahí se estudió el crecimiento radial y el potencial dendrocronológico de Pinus pinziana, que es una de estas especies de pinos piñoneros. Sin embargo, se comparó con otros estudios donde se habían utilizado las otras 2 especies, entonces quedó como que ese interés de saber qué pasaba en Tamaulipas, ya que la respuesta con el piñonero difirió de lo estudiado en otros estados,
Entonces por eso quedó este interés de ahora aplicarlo con las 3 especies y pues observar qué es lo que pasa aquí en el estado. Muy bien. Muy bien, ahora dime, Zaida, ¿qué métodos se utilizaron para identificar la señal climática común en las cronologías de los anillos de crecimiento y cuál fue el papel del análisis de componentes principales, PCA, en este proceso? El análisis de componentes principales fue un paso crucial para poder establecer la correlación que existe entre todos los sitios muestreados, es decir, la señal climática común entre las cronologías. Este análisis demostró que el 62.70% de la variabilidad del índice ancho anillo está relacionado. Así se pudo sustentar el por qué se realizó una cronología combinada con estas 3 especies de Pinus embroides, Pinus nelsoni y Pinus pinciana, que es la finalidad de este trabajo, hacer una reconstrucción de precipitación a partir de esta cronología combinada. Ahora bien, otra pregunta para ti, Zaida. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar el mejor modelo de reconstrucción de precipitación y qué ventajas tiene el primer componente, PC1, para explicar el 62% de la variabilidad en los anillos? Bueno, primero se realizó un modelo por cada uno de los sitios que se muestraron. Después se realizó un modelo con base al índice de componente principal y después una regresión por pasos, que en esta regresión por pasos se utilizó la información por sitio que se había realizado anteriormente. Y para elegir el mejor modelo de reconstrucción se realizó con base a el valor de R cuadrado ajustado, el criterio de información de Akaike y el factor de inflación de la varianza, ya que estos estadísticos nos dicen el ajuste entre los datos de precipitación reconstruidos respecto a los datos reales. Ya una vez que se hizo el análisis, se comprobó que el mejor modelo de reconstrucción fue el que se realizó con base al índice de componentes principales. Y esta ventaja es que además de explicar más del 60% de la variabilidad del índice ancho anillo, consideró los sitios donde se encuentran las 3 especies, que es lo que más se trataba de buscar, de que se consideraran las 3 especies para este trabajo, que es lo más relevante que estamos realizando. Muy bien. ¿Qué revelan los 139 años de reconstrucción estacional de la precipitación invierno-primavera en el suroeste de Tamaulipas? ¿Y cómo pueden estos datos influir en la planificación en recursos hídricos? Bueno, gracias a la reconstrucción de precipitación se observaron patrones de sequía que han ocurrido en esta región, como los que sucedieron en 1927, de 1927 hasta 1930. Otro periodo fue desde 1982 hasta el 2000. También se pudo observar el periodo desde el 2011 al 2013 y dentro de los más recientes el periodo de sequía desde el 2019 hasta el 2023, lo que indica que estos periodos de sequía pues han sido extensos y consecutivos. Por ejemplo, han durado entre 5 y 19 años. De igual forma también en la reconstrucción se observan periodos húmedos como son de 1966 al 1970 o de 1978 a 1981 y el más reciente fue del 2014 al 2016. Como se pudo observar que estos periodos no son tan extensos ni tampoco son tan consecutivos y lejos de considerarse como catastróficos en la región son benéficos ya que propician lluvia que tanta falta hace. Entonces esta información podría contribuir a planes de manejo y para hacer frente a estos fenómenos de sequía que impactan gravemente en el sector social, agrícola y pecuario. Muy bien. Zaida, una última pregunta. ¿Cómo podría la información obtenida de esta investigación ser aplicada para mejorar la gestión del agua en la región, especialmente considerando la sensibilidad de los pinos piñoneros al periodo de noviembre a mayo? Bueno, en la reconstrucción se puede observar que respecto a la respuesta de los pinos piñoneros a la precipitación, la lluvia que más influye en su crecimiento es la que se presenta a principios del invierno y durante la primavera. Entonces, esto refleja la importancia de esta lluvia que también se debería considerar para los planes de manejo
y que también se asegure este recurso hídrico en el ámbito social, ya que de ahí dependen muchas actividades dentro de la agricultura, la ganadería, y así evitar conflictos sociales que desencadenen en pérdida de ganado o que desencadenen en problemas económicos socialmente. Muy bien. Pues, Zaida, te agradezco tu participación aquí en Punto y Aparte. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos vamos a un corte. Ella fue la alumna Zaida Lucero Contreras Mata, alumna de la doctora Claudia Astudillo, que está estudiando su maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente. Nosotros volvemos en un momento aquí a Punto y Aparte. Bien, ya estamos de nuevo aquí en Punto y Aparte y después de haber platicado con Zaida Lucero Contreras Mata, alumna de la maestra de posgrado, de la maestra Claudia Astudillo, volvemos con usted, doctora, para que nos comente algo más para el cierre del programa. Sí, bueno, pues esperamos que este tema les haya sido interesante. Nos gusta compartir lo que hacemos, lo que investigamos, aparte de dar clases en el salón. Y por eso también queremos invitar a todos aquellos que estén interesados en realizar una tesis de licenciatura o de posgrado con este tema de la dendrocronología y reconstrucciones climáticas, que se acerquen a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, al Laboratorio de Ecología Forestal y Dendrocronología. Me pueden contactar a través de mi correo institucional, que es wc@docentes.uat.edu.mx, o comunicarse a los teléfonos de la facultad y pues búsquenme y con mucho gusto los atenderé. Muy bien, doctora, pues yo le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros aquí en Punto y Aparte y ojalá haya una tercera ocasión posterior, según las investigaciones que usted vaya llevando a cabo. Ya sabe que estaremos aquí siempre para comentar y poder platicar con usted sobre sus avances. Muchas gracias, sí, claro que sí. Muy bien, y a usted que nos favorece con su atención, le agradecemos que haya estado con nosotros. Le recuerdo que Punto y Aparte es una producción de la Dirección de Televisión Universitaria TV UAT. Yo lo espero en la próxima emisión. Hasta entonces.